Más de 800 mochilas, paquetes de útiles escolares, uniformes y zapatos del programa Impulso Escolar entregó el gobernador Mauricio Vila Dosal en la Escuela Centenario del Ejército Mexicano. Porque este es un programa muy bonito, porque ayuda de 3 vías. Primero, le da a los niños y a las niñas lo necesario para poder venir a la escuela. Pero lo más bonito es que todos iguales. Pero además de ayudar a los niños a que tengan lo que necesitan, también ayudamos a las mamás y a los papás, ¿verdad? Porque el regreso a clases cuesta poco, cuesta mucho. Dicen los niños que cuesta mucho. Sí cuesta. Con el apoyo, los padres de familia se ahorran 2,800 pesos por cada hijo que tengan en la escuela. La próxima semana, los 270,000 estudiantes de las primarias públicas del estado contarán con los apoyos del programa Impulso Escolar, en el que se invirtieron 47 millones de pesos. Vila Dosal se comprometió a que en 2 meses la escuela, que tiene turno matutino y vespertino, cuente con un campo de fútbol 5. Adelantó que el plantel será beneficiario del programa La Escuela es Nuestra. Y me dice el director que aquí hay un buen comité de padres de familia que ya se pusieron de acuerdo en qué obras van a hacer. Ya me dijo que van a hacer la barda perimetral, la barda de aquí adelante, que van a remodelar los baños, no los nuevos, los antiguos, que van a arreglar puertas, que van a arreglar ventanas, que le van a poner aire acondicionado a los 2 salones que les hace falta. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.